Hola chicos, bienvenidos al curso de geometría. Vamos a realizar el tema de cuadriláteros, propiedades fundamentales y paralelogramos. Aquí estamos observando un cuadrilátero. Te das cuenta que sus ángulos interiores alfa, beta, tita y phi son menores que 180 grados. Aquí estamos observando otro cuadrilátero. Y uno de sus ángulos, en este caso que es phi, es mayor a 180 grados, ¿verdad? Mira aquí los ángulos, alfa, beta, tita y phi, son menores que 180 grados. Entonces cuando observes que los ángulos son menores que 180 grados, en un cuadrilátero, entonces lo vamos a llamar cuadrilátero convexo, cuando sus ángulos interiores miden menos que 180 grados. En este cuadrilátero, donde uno de sus ángulos es mayor que 180 grados, entonces sería cuadrilátero no convexo. Le llamamos cuadrilátero no convexo cuando uno de sus ángulos interiores mide más que 180 grados. Notación. A ver, para escribir los cuadriláteros de manera abreviada sería el cuadrado ABCD. Eso se lee cuadrilátero ABCD. Con respecto a sus vértices, punto A, B, C y D. Los lados, sus cuatro lados son los cuatro segmentos AB, BC, CD y AD. Se cumple que la suma de los ángulos interiores en todo cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados. Propiedades. Aquí dice, en ambos casos, X está formado por bisectrices. ¿Te recuerda cómo era la bisectriz en un ángulo? La bisectriz era aquel rayo que lo dividía el ángulo, ¿verdad?, en dos ángulos de igual medida. Bueno, acá me dice que X está formado por bisectrices. Justamente aquí en el punto A, en este ángulo, estás observando que hay aquí un segmento y lo dividió en dos ángulos de igual medida. ¿Ok? Entonces, este vendría a ser la bisectriz. ¿Por qué? Porque dividió este ángulo A, del vértice A, en dos ángulos de igual medida. Y te das cuenta que aquí hay otro. Acá hay otro ángulo y acá hay dos ángulos de igual medida. Ahí está el ángulo que pertenece al punto D. Y justo este segmento vendría a ser la bisectriz. Lo está dividiendo en dos ángulos de igual medida. Ambas bisectrices chocaron en un punto, formando un nuevo ángulo X. Entonces, cuando observas de esta manera, en un cuadrilátero de esta manera, en donde sus bisectrices chocan en un punto formando un nuevo ángulo X y te piden a calcular este valor de X, este ángulo vendría a ser igual a la suma de los otros ángulos A más B, que no fueron afectados por la bisectriz, sería A más B dividido entre 2. ¿Okay? A más B dividido entre 2. Aquí sería X, sería igual al ángulo A más B dividido entre 2. ¿Ya? Acá estamos trabajando con los ángulos internos, ángulos internos en el cuadrilátero. Ahora, eso mismo ocurre aquí, ¿no? De la misma manera, te das cuenta que de este punto, de este ángulo, del vértice B, acá se trazó un segmento, este viene a ser la bisectriz. ¿Por qué? Porque dividió el ángulo en dos ángulos de igual medida. Te das cuenta que también ocurrió eso en el punto C. Aquí está mi ángulo y ahí está la bisectriz. ¿Cómo yo sé que es una bisectriz? Porque observas aquí que estos ángulos tienen igual medida. Por lo tanto, esta es la bisectriz. Entonces, esta bisectriz con la otra bisectriz chocan en un punto, formando un nuevo ángulo, que es el ángulo X. Este ángulo X vendría a ser igual a la suma de del otro ángulo que no están afectados por la bisectriz de A más B dividido entre 2. Paralelogramo.
aquí dice, es el cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos entre sí. A ver, acá tenemos al cuadrado. En el caso de un cuadrado, sabemos que sus cuatro lados tienen igual longitud. En este caso, sus lados opuestos son paralelos. Y también tienen la misma longitud. Si este vale A, este también mediría de longitud A. Sus otros lados opuestos son paralelos. Si acá su longitud es A, aquí también sería A. Cuatro lados de igual longitud. Con respecto a sus ángulos, son ángulos rectos, miden 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Sumamos esos cuatro ángulos, nos da 360 grados. En un rombo, similitud al cuadrado con respecto a las medidas de sus lados. Este lado y su opuesto son paralelos y tienen igual medida. Este otro lado y su opuesto son paralelos y tienen igual medida. En un rombo también sus cuatro lados tienen igual longitud, igual medida. Con respecto a sus ángulos, acá tenemos uno de sus ángulos, va a ser congruente a su opuesto, a su ángulo opuesto, o sea, a él. Congruente significa que van a tener igual medida. Este ángulo de aquí y su opuesto, ambos van a tener igual medida. Rectángulo. Vamos a graficar. Tenemos un rectángulo. Sus lados opuestos son paralelos y tienen igual medida. Colocamos A. Aquí también A. Sus otros lados opuestos son paralelos. Vamos a colocar aquí B. Y aquí también B. Con respecto a los ángulos, también miden 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Sumamos, me va a dar 360 grados. Eso mismo ocurre acá también. Si sumamos, me va a dar 360 grados. El siguiente paralelogramo es el romboide. Esta es la gráfica del romboide. Sus lados opuestos son paralelos y tienen la misma medida. Sus otros lados paralelos también son paralelos y tienen la misma medida. Si esto vale B, este también valdría B. Con respecto a sus ángulos, en este caso son congruentes con su opuesto. De este ángulo, su opuesto vendría a ser acá, serían congruentes, tienen igual medida. Aquí también este ángulo y su opuesto son congruentes, es decir, tienen igual medida. Si sumamos estos cuatro ángulos, nos daría 360 grados. Propiedades del paralelogramo. Acá tenemos un paralelogramo, ya saben, cualquiera de estas cuatro gráficas es el paralelogramo. Sus lados opuestos son paralelos y tienen igual medida. Con respecto a sus ángulos opuestos entre sí son congruentes. Si aquí vale beta, su opuesto también valdría beta. Además, la suma de los ángulos consecutivos, en este caso alfa más beta, vendría a ser 180 grados. Beta más alfa, 180 grados. Aquí alfa más beta, 180 grados. Y beta más alfa, 180 grados. Los ángulos consecutivos sumarán 180 grados. A ver, hemos trazado por acá otro paralelogramo. ¿Ya? Y vamos a trazar las diagonales de este punto A al punto C. Acá tenemos una diagonal. Aquí estaría el punto medio de esa diagonal. Y justo por ese punto medio va a pasar la otra diagonal de BD. Y este punto medio pertenecería no solamente a la diagonal AC, sino también a la diagonal BD. Vamos a colocarlo acá, que es el punto O. En este caso AO es igual a N, OC también sería igual a N.
van a tener la misma longitud. Este punto medio vendría a ser la diagonal BD. Eso quiere decir que BO, si vale M, OD también valdría M. ¿Ok? Muy bien, pero vamos a ver ahora por aquí al cuadrado. En el caso de un cuadrado, vamos a trazar las diagonales. Aquí va a estar el punto medio de esa diagonal. Y justo por ese punto medio va a pasar la otra diagonal. Este punto medio es tanto para la diagonal verde como para la diagonal azul, ¿no? Lo mismo que cumplí aquí, lo mismo. Entonces, esta longitud vendría a ser A, por lo tanto, la otra longitud también vendría a ser A. ¿Por qué? Porque acá está el punto medio, tienen igual medida. Eso mismo ocurre aquí. Del vértice al punto medio vale B, y del punto medio al otro vértice también valdría B. Tienen igual longitud. ¿Ok? Muy bien. Sabemos que aquí observamos que nuestra diagonal forma una perpendicular, ¿verdad? Forma una perpendicular. Y este en el caso de un cuadrado. ¿Por qué? Porque sus cuatro lados tienen igual longitud. Entonces sus diagonales va a formar una perpendicular. Sabemos que sus ángulos son rectos, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Pero esta diagonal que se ha trazado lo está dividiendo a este ángulo, ¿no?, de este vértice en dos ángulos de igual medida. Eso quiere decir que esto mediría 45 y este también 45. Eso mismo ocurre aquí. 45, 45, 45, 45, 45, 45. Eso ocurre ¿por qué? Porque mis diagonales forman una perpendicular. Y va a formar una perpendicular cuando tus lados tienen igual longitud, como en el caso de un cuadrado. Entonces lo divide a mis ángulos, lo divide esa diagonal en dos ángulos que van a tener igual medida. ¿Okay? Esto va a suceder en un cuadrado. Aquí no sucedía eso. Aquí no sucedía de lo que dividía el ángulo en dos ángulos de igual medida. Pero en un cuadrado sí, y también va a ocurrir en un rombo. Ahora sí los ejercicios. Aquí se practiquemos. Calcula el valor de x. Aquí está x. Mira, tú te das cuenta que esta x, este ángulo, fue formado de dos bisectrices. Ahora, ¿cómo te das cuenta que son bisectrices? Mira, acá está el ángulo B y justo este segmento lo divide en dos ángulos de igual medida, ¿verdad? Por lo tanto, ya es una bisectriz. Aquí también hay un ángulo, ahí está el segmento que lo dividió, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esta es una bisectriz, acá está la bisectriz. Aquí está el rayo, acá está el otro rayo, el cual lo llamábamos bisectriz, y chocaron en un punto, ¿verdad?, formando un nuevo ángulo X, y te pide calcular este ángulo X. Tú sabes que este ángulo X vendría a ser igual a la suma de los otros ángulos, que en este caso es 70 más el ángulo phi, dividido entre 2. Entonces lo que tenemos que saber es cuánto vale phi. Si te das cuenta, todo esto vale 180 grados, ¿verdad? Es un ángulo llano. Yo lo que quiero saber solamente es cuánto vale este ángulo. Pero sé por dato que este ángulo vale 100. Por lo tanto, 100 más este ángulo que necesito saber tiene que ser 180 grados. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? Efectivamente valdría 80 grados. 80 grados más 100 ya me forma 180 grados. Acá hay un ángulo llano. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí hay que resolver acá. X es igual a la suma de 70 más 80. Y lo dividimos entre 2. 70 más 8 vendría a ser 150. Entonces sería 150 entre 2. Y justo a la mitad de 150 vendría a ser 75 grados. Aquí te están viendo calcular X. Te das cuenta que este X está formado por bisectrices, ¿verdad? Mira, acá está, esta es una bisectriz porque dividió el ángulo en dos ángulos de igual medida. Acá está la otra bisectriz, lo dividió en dos ángulos de igual medida. Muy bien, te pide calcular X, entonces este valor de X vendría a ser igual
a la suma de los otros dos ángulos interiores, que en este caso es 90 más 130. 90 más 130 grados, dividido siempre entre 2. 90 más 130 vendría a ser 220 grados dividido entre 2, y eso va a ser igual a 110 grados. Pero aquí me están preguntando, calcula x sobre 2. Ya, entonces como ya sé el valor de x, simplemente voy a dividir 110 entre 2. Y eso vendría a ser 55 grados. Pregunta 3. Aquí se calcula x si A, B, C, D es un romboide. Sabemos que en un romboide los ángulos opuestos entre sí tienen igual medida. Por lo tanto, si este vale 2x, este ángulo de aquí también sería 2x. ¿Verdad? Los ángulos opuestos tienen igual medida. Ahora, no sabemos exactamente cuánto es este ángulo de aquí. Pero en el dato nos están dando este ángulo exterior que vale 120 grados. Y mira, en este punto C, aquí hay un ángulo llano. Aquí está un ángulo llano. La suma de estos dos ángulos vendría a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? Recuerda que este ángulo más 120 grados es igual a 180 grados. Muy bien, ese ángulo sería 60 grados. Entonces 60 más 120 es igual a 180 grados. Muy bien, ya sé el ángulo que vale 60. Ahora, como es un romboide, es un paralelogramo, estos ángulos opuestos tienen igual medida. Entonces 2x es igual a 60. Coloca aquí 2x es igual a 60, x vendría a ser igual a 60 entre 2, x es igual a 30 grados. Este vendría a ser el resultado. En la pregunta 4 me dice que también es un romboide. A veces es un romboide. La incógnita es uno de los ángulos. Por lo tanto, sabemos que su ángulo opuesto también va a medir lo mismo, ya que son congruentes, tienen igual medida. Si este vale x, este ángulo de aquí también valdría x. ¿Verdad? Ahora estamos observando un triángulo, el triángulo ABE. A ver, lo vamos a agrandar para que lo miren. Ahí está el triángulo, ABE. Y sabemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces, x más 30 y más 90 debe ser igual a 180 grados. Estamos aplicando acá la propiedad fundamental del triángulo. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Acá sería x, 90 más 30 me daría 120, lo cual es igual a 180 grados. Este 120 que está sumando pasará al otro miembro a restar, entonces me quedaría que x es igual a 180 menos 120. X vendría a ser igual a 60 grados. Este vendría a ser el resultado. Además también te recordarás en un triángulo rectángulo, siempre que tú tienes un triángulo rectángulo, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90. Siempre en un triángulo rectángulo, la suma de los otros dos ángulos deben ser siempre 90 grados. Y cumple. Equivale 60, acá está 60 más 30, 90. O si no, simplemente, como hemos realizado, la suma de estos tres ángulos es igual a 180 grados. Bien, a ver, avanzamos. Está la pregunta 5. Dice, calcula x y ABCD es un paralelogramo. Muy bien, observa que este ángulo y este otro ángulo que te están dando por dato pertenecen a un lado no paralelo. ¿Verdad? Está perteneciendo a un lado no paralelo. Por lo tanto, la suma de esos ángulos debe ser 180 grados, ¿verdad? Aquí está cumpliendo la propiedad, ya que la suma de esos ángulos que pertenecen al lado no paralelo es igual a 180 grados. Muy bien, entonces vamos a igualar por acá. 3x más 135 sería igual a 180 grados. Este 135 que está sumando pasa al otro miembro a restar, me quedaría simplemente 3x, que es igual a 180 menos 135. 3x vendría a ser igual, restamos,
y obtenemos 45 grados. Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir y eso me daría 15 grados. Entonces el valor de x es 15 grados. Con respecto a la pregunta 6, dice calcula el valor de x. Aquí está x. Mira, te das cuenta que la x está formada por una bisectriz. Fueron formadas por bisectrices. ¿Notas acá la bisectriz? Lo dividió el ángulo. Aquí está el ángulo dividido en dos ángulos de igual medida. Igual acá, mira, hay dos ángulos de igual medida. Por lo tanto, esta es la bisectriz. La bisectriz de este ángulo que está aquí. Mientras que de este otro ángulo, donde está el punto B, aquí está la bisectriz. Ambos chocaron en un punto. Acá hay un nuevo ángulo X y justo eso se está pidiendo hallar. Entonces te recordarás que la propiedad te decía, este ángulo X es igual a la suma de los ángulos que no fueron afectados por la bisectriz. O sea, este ángulo que está aquí y este otro ángulo. ¿Verdad? Pero ahora tenemos que saber cuánto vale este ángulo. Pero te das cuenta que este ángulo más 130 grados forman un ángulo llano. ¿Verdad? Estos dos ángulos forman un ángulo llano. Entonces, ¿cuánto tiene que valer este ángulo de aquí? Ya que sumado con 130 te va a dar 180. Claro, tú tendrías que pensar 180 grados menos 130, el cual te va a salir 50 grados. Muy bien, ya tengo el ángulo que está ahí dentro de mi cuadrilátero, pero también necesito este ángulo que está aquí. Y justo este ángulo más 120 forma el ángulo llano que es 180 grados. Entonces, este ángulo necesito yo saber cuánto vale. Como todo vale 180 grados, simplemente tú restas 180 menos 120 y obviamente te va a dar 60 grados. Si tú sumas 60 más 120, ahí vas a obtener el 180 grados, porque aquí hay un ángulo llano. Y un ángulo llano mide 180 grados. Listo, ahora voy a aplicar la propiedad. Este ángulo X es igual a la suma de los ángulos de los otros dos ángulos de mi cuadrilátero. Sería entonces X es igual a 50 más 60 dividido entre 2. 50 más 60 me daría 110 grados. 110 grados entre 2 vendría a ser 55 grados. Y ese sería el resultado. Pregunta 7. Acá me dice ABCD es un paralelogramo, calcula X más Y. Aquí tenemos a X, acá están los datos que nos están dando, acá tenemos a Y. Te das cuenta que ahora los datos son las medidas de sus lados, ¿verdad? La longitud que tiene sus lados. Como es un paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos, pero no solamente eso, sino también tienen igual medida, ¿verdad? Si este vale 3x, si BC vale 3x, esta medida debe ser igual a su opuesto que es AD. O sea que tiene que ser igual a 24. Entonces eso vamos a escribir por acá. 3x es igual a 24. Este número 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Sería x es igual a 24 entre 3. Y esa división vendría a ser 8u. Listo, ya tengo el valor de x. Ahora con respecto a y. Este lado AB. Su paralelo vendría a ser CD. ¿Verdad? Pero también tienen igual medida. El lado AB con su opuesto, el lado CD, tienen igual medida. Por lo tanto, 7y menos 30u debe ser igual a 19u, porque tienen igual medida. Entonces este menos 30 que está aquí restando, pasa al otro miembro a sumar, sería 7y es igual a 19 más 30u. 7y sería igual a 49u. Este 7 que está multiplicando va a pasar a dividir, y esto vendría a ser igual a 7u. Entonces ya tengo x y ya tengo y. Ahora lo único que voy a hacer es realizar esa suma, que sería 8u más 7u, y eso me daría 15u. Ahí está el resultado, 15u. Pregunta 8. Dice, ABCD es un rectángulo. Me voy a agarrar el rectángulo. Calcula
X. Calcula X. Muy bien, ahí vamos a ver cuál sería el ángulo que pertenecería en este ángulo de acá que corresponde al punto C. Ok, vamos a ver cuál sería ese ángulo. En el caso, acá me están dando que vale 30 grados, acá hay un triángulo. Si este vale 30 grados, ¿cuánto valdría esto? Este ángulo de aquí, ya que sumado más 90, estos tres ángulos me tienen que dar 180 grados. ¿Verdad? Me tiene que dar 180 grados. Entonces, obviamente este ángulo tendría que ser 60 grados. ¿Verdad? Este ángulo tiene que medir 60 grados. Si este ángulo vale 60 grados, ¿cuánto valdría este ángulo que está aquí? Se supone que esta suma de estos dos ángulos me da el todo, que en este caso es 90 grados. ¿Ves? Aquí el todo es 90 grados. Ah, ya, si aquí es 90 grados, este vale 60, este obviamente tendría que valer 30 grados. ¿Verdad? Porque 30 más 60 ya me da 90 grados. Listo, acá tenemos otro triángulo. ¿Verdad? La suma de estos tres ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Bueno, obviamente ya sabes cuál sería el valor de X. Pero lo vamos a realizar acá. Esa suma de esos tres ángulos. Ya, aquí está. Sería X más 90 más 30. Y eso es igual a 180 grados. 90 más 30 vendría a ser 120, que es igual a 180 grados. X vendría a ser igual a 180 menos 120. Y esta resta vendría a ser 60 grados. Entonces ya hemos encontrado ahí el valor de X en un rectángulo. Pregunta 9. Dice, si ABCD es un cuadrado, calcula X. Sabemos que esos cuatro lados tienen igual medida. Y también sabemos que sus ángulos son rectos. Aquí estamos observando una diagonal, la diagonal AC. Y esta diagonal lo está dividiendo el ángulo, ¿verdad? A este ángulo 90, el todo, en dos ángulos de igual medida. Y justo este ángulo necesito saber cuánto mide. ¿Por qué? Porque AED es un triángulo. Y justo ahí está mi incógnita que necesito encontrar. Entonces, como esta diagonal lo está dividiendo a mi todo, a mi ángulo total, que aquí es 90 grados, en dos ángulos de igual medida, obviamente esto tendría que ser 45 grados, ¿verdad? Porque 45 más 45 ya es el todo, que es 90 grados. Listo. Entonces ya tengo este valor. Aplico ahora la propiedad del triángulo. La suma de estos tres ángulos interiores debe ser 180 grados. Entonces coloco x más 45 más 65 es igual a 180 grados. 45 más 65 vendría a ser igual a 110, que es igual a 180 grados. Este 110 que está sumando pasaría al restar y x sería igual a 180 menos 110. X entonces vendría a ser igual a 70 grados. Ese vendría a ser la solución. Con respecto a la 10, si ABCD es un paralelogramo, calcula X más Y. Ok, a ver, tenemos que saber cuál es el valor de X y de Y para poder reemplazarlo y encontrar la solución. A ver, acá tú tienes que buscar aplicando las propiedades, pero sí hay que tener cuidado porque luego tendremos que reemplazar y la suma de estos cuatro ángulos me tiene que dar 360 grados. ¿Ok? Bueno, yo voy a agarrar de esta manera. Estos consecutivos, la suma es igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces puedo tomar estos consecutivos. Es decir, 4x más 20 más 120 me tiene que dar 180 grados, ¿verdad? 20 más 120 vendría a ser 140, sería 4x más 140 es igual a 180 grados. Este 140 que está sumando pasaría al otro miembro a restar, sería 180 menos 140 y 4x vendría a ser igual a 40 grados. Este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir y esa división vendría a ser igual a 10
grados. En el caso de y, sería 5y más 4y. Estaría 5y más 4y. Son ángulos consecutivos, por lo tanto si sumamos debe ser igual a 180 grados. 5y más 4y es igual a 9y, lo que es igual a 180 grados. Este número 9 que está multiplicando pasaría a dividir y eso me daría 20 grados. Bien, entonces yo tengo el valor de x, yo tengo el valor de y, simplemente lo voy a sumar. 10 más 20 y eso vendría a ser 30 grados. Ahora tú puedes reemplazar el valor de x, ¿no? Sería 4 por 10, porque x vale 10, más 20. Acá también sería 5 por el valor de y, pero y vale 20. Acá 4 por el valor de y. Y te vas a dar cuenta que si tú sumas, te va a dar 360 grados. Ten que dar acá mucho cuidado porque si tú estabas pensando agarrar 5y, que es igual a 120, claro, sería una de las propiedades. Pero ese valor de y saldría distinto, ¿verdad? Te saldría diferente. Y el valor de x también te saldría diferente. Y si tú lo reemplazarías, te vas a dar cuenta que al sumar esos cuatro ángulos no te daría 360 grados. ¿Ok? Entonces, para poder encontrar esos ángulos adecuadamente y me pueda dar la propiedad en donde los cuatro ángulos suman 360 grados, x tendría que ser igual a 10 y y tendría que ser igual a 20. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces el resultado de la pregunta 10 sería 30 grados. Ya. Para saber más, acá dice, dado el romboide MNPQ, hallar el valor de x. Acá tenemos el romboide MNPQ. Observamos que los ángulos son ángulos consecutivos en un romboide. Entonces la suma de esos ángulos consecutivos tiene que ser 180 grados. 3x más 40 más 4x, esa suma me tiene que dar 180 grados. Entonces 3x más 40 más 4x es igual a 180 grados. Acá tenemos 3x más 4x me daría 7x más 40 es igual a 180 grados. Este 40 que está sumando pasaría a restar y me quedaría 180 menos 40 grados. 7x vendría a ser igual a 140 grados. Este 7 que aquí está multiplicando pasaría al otro miembro a dividir. Sería 140 entre 7, lo cual me daría que es igual a 20 grados. Ese vendría a ser el resultado de x. En la siguiente pregunta dice, si ACBE es un paralelogramo, calcula el valor de x. Acá está el valor de x. Está dentro de un ángulo. Como es un paralelogramo, los ángulos opuestos tienen igual medida. Si este vale 50 grados, este también debe de valer 50 grados. Entonces sería 3x más 20 debe ser igual a 50 grados. Este 20 que está sumando pasaría a restar, sería 3x es igual a 50 menos 20. 3x vendría a ser 50 grados menos 20 grados, vendría a ser 30 grados. Este 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Y esa división vendría a ser 10 grados. Ahí está. Esa debería ser la respuesta de x. Supera el reto. A ver, te están pidiendo el valor de x. Y esta x es un ángulo que se formó de esta bisectriz. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es bisectriz? Te das cuenta que acá hay dos ángulos de igual medida. Mira, este ángulo, este rayo lo dividió en dos ángulos de igual medida. Aquí igual, de este ángulo, mira, fue dividido en dos ángulos de igual medida. De estas dos bisectrices se formó un ángulo. Y te está pidiendo calcular ese valor de x. ¿Te recuerdas? Pareció el ejercicio 1 y 2. Ok, entonces puedes pausar el video e intente resolverlo. Listo, ahora sí vamos a empezar a realizar el procedimiento. Te das cuenta que este valor de x vendría a ser igual a la suma de los otros dos ángulos
dividido entre 2, ¿verdad? Pero no tenemos este ángulo, tampoco tenemos el otro ángulo. Bueno, vamos a comenzar a saber cuál es la medida de este ángulo. Nos están dando un ángulo exterior que vale 112 grados. Te das cuenta entonces que aquí hay un ángulo llano, ¿verdad? Hay un ángulo llano. Por lo tanto, este ángulo 112 grados más este ángulo de aquí tiene que ser igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces hay que saber cuánto mide este ángulo. Muy bien, entonces al todo, que es 180, le voy a quitar, le voy a restar 112. Es decir, 180 grados menos 112 grados. Y esto vendría a ser igual a 68 grados. Entonces aquí colocaría 68. Listo, ya tengo un ángulo, ahora necesito este ángulo de aquí. Te das cuenta que hay un ángulo exterior que vale 124 grados. La suma de estos dos ángulos me forma un ángulo llano, ¿verdad? Acá hay un ángulo llano. Entonces 124 más este ángulo de aquí debe ser igual a 180 grados, que es el todo. Entonces para encontrarlo vamos a restar 180 grados menos 124 grados. Y ese resultado vendría a ser 56. Entonces vamos a colocar acá 56 grados. Listo. Entonces ya tenemos los ángulos interiores de mi cuadrilátero. X vendría a ser igual a la suma de 68 grados más 56 grados dividido entre 2. 68 grados más 56 grados vendría a ser 124 grados dividido entre 2. 124 entre 2 vendría a ser 62 grados. Entonces ya tenemos ahí el valor de X. A ver, un ejercicio más. De la gráfica hallar X, ahí está la gráfica, solución. Mira, acá hay bisectriz. Esta es una bisectriz. Acá hay otra bisectriz. Listo. A ver, pausa el video y trata de resolverlo. Muy bien. A ver, vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Espero que hayas resuelto para luego comparar tu resultado con el resultado que viene a continuación. Sabemos aquí ya, esta es una bisectriz, ¿verdad? Porque hay dos ángulos de igual medida, acá hay otra bisectriz, dos ángulos de igual medida, chocaron en un punto formando este ángulo que ahora es 120 grados. ¿Te recuerdas que ese ángulo que se forma, este ángulo, es igual a la suma de los otros dos ángulos dividido entre 2, ¿verdad? Entonces yo pondría 120 grados es igual a X más 150 dividido entre 2. Ahora, si te estás preguntando, pero ¿por qué coloqué 120? ¿Por qué no coloqué X? ¿Te acuerdas que el ángulo que se formó por la bisectriz es igual a la suma de los otros dos ángulos donde no interviene la bisectriz, que es en este caso X más 150, se divide entre 2? Aquí el ángulo que se formó por la bisectriz era 120, por eso coloqué 120 grados. En cambio, miren este ejercicio en el anterior. El ángulo que se formó por la bisectriz, ¿quién era? X. Por eso coloqué aquí X. Es igual a la suma de los otros dos ángulos, dividido entre 2. En este caso, mi ángulo que se formó por la bisectriz es 120 grados, por eso coloqué 120 grados. Es igual a X, mira, acá mi incógnita estaba en los otros ángulos. A X más 150 dividido entre 2. Ahora lo que voy a hacer es, voy a escribir esto primero y esto en el segundo miembro, ¿ya? O sea, sería X más 150 entre 2 es igual a 120. Es lo mismo, si te das cuenta es lo mismo, solo intercambié, ¿no?, los miembros, acá está, lo he intercambiado. ¿Para qué? Para que mi incógnita se encuentre en el primer miembro, ¿ok? Solo por eso, pero es lo mismo. Esto es lo mismo que está aquí arriba. Listo. Como yo necesito saber el valor de X, este número 2 que está dividiendo a X y a 150, a esa suma lo está dividiendo entre 2. Este número 2 que divide pasa al otro miembro a multiplicar.
me quedaría x más 150 es igual a 120 por 2. X más 150 es igual a 120 por 2, me daría 240 grados. Este 150 que está sumando pasaría a restar. Sería entonces x es igual a 240 grados menos 150 grados. Y esa resta vendría a ser 90 grados. Entonces ese vendría a ser el valor de x. Aquí x vale 90 grados. Ok chicos, muy bien, ahí nos estaríamos quedando. Ya sabes, si te está ayudando el video, le das un like y a seguir practicando.